Hola, buenas tardes. Mi equipo está conformado por Regina Calixto, Karen Ramírez, María José Treviño y su servidora Paulina Castellán. Nuestro video trata sobre los cortes básicos en la cocina. Para dar una pequeña introducción sobre los cortes, podemos decir que la primera referencia escrita al corte juliana apareció en el libro de Le Cuisinier Impérial de 1806, pero el origen se le atribuye al primer cocinero francés que publicó sobre técnicas de corte de vegetales, Jean Juliet. El cuchillo es una herramienta indispensable para un chef de cualquier parte del mundo, y con la variedad de tipos de corte de cocina disponemos de un sinfín de posibilidades dentro de las elaboraciones culinarias. Y esto demuestra que la herramienta es un 50% del trabajo del chef y el otro 50% su habilidad para las herramientas que las dispone. El cocinado de los alimentos que hemos cortado bien pueden usarse para fondos, guarniciones, ensaladas o cualquier otro tipo de plato. Algunos de los cortes más usados en la cocina son los siguientes. Este corte se emplea en verduras de hojas, como lo son las lechugas. Las hojas se apilan, se enrollan y se cortan en tiras finas, de 2 a 3 milímetros. Para este corte se necesitará sacar una base de la zanahoria para que no se esté moviendo. Después realizar cortes rectos hasta obtener una figura cuadrada o rectangular. Después se sacarán láminas de 2 a 3 milímetros de grosor y de ahí tiritas como la juliana. Después se apilarán y se cortarán en cubitos. Para poder realizar este corte se necesitará primero sacar el corte juliana. Para obtener este corte se necesitará hacer cortes rectos sobre la papa hasta obtener la forma de un rectángulo. Después se sacarán láminas de 0.5 a 1 centímetro de grosor. Una vez que tengamos las láminas, se cortarán en tiras del mismo tamaño. Para realizar el corte chips es necesario pelar la papa y cortar la base de la papa. Después haremos pequeñas rodajas muy delgadas y así es como se obtiene el corte. Para nuestro siguiente corte lo que haremos es cortar una cebolla a la mitad y una de esas mitades sacaremos tiras delgadas y de esas tiras delgadas lo que haremos son cubos pequeños de aproximadamente 1 milímetro. Más o menos así. Y listo, así tiene que quedar. Nuestro siguiente corte es hacer cubos pequeños, pero vamos a tomar nuestro jitomate, lo vamos a partir en 4 y después de estos 4 le vamos a quitar las semillas que tiene.
Y cuando lo tengamos de esta forma vamos a cortar pequeñas tiras y de estas tiras vamos a cortar cubos. Hacemos lo mismo con las otras 4 partes. Para que nos quede así más o menos de pequeño. Para este corte podemos usar lo que sobró de nuestra cebolla para hacer tiras delgadas. Y que quede algo más o menos así. Este corte consiste en hacer tiras delgadas y finas, entonces lo primero que tenemos que hacer es cortar las 2 puntas de nuestra zanahoria y hacerle una pequeña base. Y de aquí vamos a sacar las tiras para hacer pequeños bastoncitos. Como estos más o menos. Y bueno, por último tenemos estas delgadas tiras y así podemos hacerlo con el resto. El corte Macedonia, para este ocupé un zucchini. Para empezar corté los extremos y luego la corté a la mitad. Para este corte comencé haciendo bastones. De ahí los junté y empecé a cortar cubos un poco más chiquitos para obtener las macedonias de zucchini. Ahora vamos a empezar con el corte mirepoix. Para esto utilicé una zanahoria y este corte consiste en obtener cubos como de 1 centímetro por 1 centímetro. Empecé cortando los extremos de la zanahoria y después la corté a la mitad. Con una de las mitades la volví a cortar a la mitad, pero ahora en forma vertical. Utilicé uno de los 2 pedazos que me quedó para poder cuadrarlo y que la zanahoria tuviera una base. Ya que mi zanahoria tuviera una forma rectangular y tuviera de dónde apoyarla por la base, la volví a cortar a la mitad de forma vertical y empecé a cortar los cubos midiéndolos como de 1 centímetro por 1 centímetro.
Ahora vamos con el corte parisien y para este utilicé un melón. Lo único que necesitas es una cuchara parisien, introducirla en la verdura o fruta de tu elección para poder obtener esferas. Cortar rebanadas de 2 centímetros de grosor, después bastones de 2 centímetros y finalmente cubos de 2 centímetros de cada lado. Cortar las tapas de la cebolla y hacer cortes finos y delgados. Cortar las tapas de limón y después hacer cortes en zigzag para después separar.